estimados participantes, pues en esta conferencia, última conferencia de las 4 que teníamos programadas para, o en el marco de la celebración del Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Primero que todo reciban una muy cordial bienvenida de parte de la Facultad de Ciencias de la Salud, del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo, quienes nos hemos dispuesto a acogerlos mediante estos encuentros de participación con el propósito de fortalecer conocimientos y de adquirir también nuevas experiencias en cuanto a nuestra formación profesional y nuestro desarrollo también de nuestras prácticas profesionales. Hoy nos acompaña el ingeniero Faber Mosquera Álvarez. Él es ingeniero agroindustrial de la Universidad de Colombia Seccional Armenia, especialista en salud ocupacional, gerencia y control de riesgo de la Universidad Libre de Pereira, magíster en administración de empresas con énfasis en gestión de la calidad ambiental y seguridad de la Universidad del Viña del Mar de Chile, candidato a especialista en prevención, reducción y atención de desastres de la Universidad Católica de Manizales. Se ha desempeñado como docente de la Universidad del Quindío. Tuvimos la oportunidad o algunos de ustedes tuvieron la oportunidad de tenerlo como docente en nuestro programa. También ha sido docente de la Universidad Gran Colombia, docente de la Universidad Católica de Manizales, gerente de la empresa Salud Seguridad Ambiental por 12 años. Fue director de la Unidad Departamental de Gestión de Riesgo de Desastres del Departamento del Quindío entre los años 2016 y 2019 y actualmente se desempeña como contratista de la Unidad Nacional del Riesgo desde la Subdirección de Reducción del Riesgo. Ingeniero, es un gusto tenerlo con nosotros, es un placer poder compartir este espacio con usted. Bienvenido, muchísimas gracias por atender a nuestra invitación y poder compartir sus conocimientos y sus experiencias, ingeniero. Bienvenido y nuevamente muchísimas gracias. Bueno, muy buenas tardes. Muchísimas gracias, hombre, por ustedes, a la facultad y obviamente el programa por la invitación de estar por aquí compartiendo un poco del tema que nos apasiona, que estamos ahí trabajando y desarrollando pues en la región y bueno, ahorita tenemos la oportunidad de estar aportando un poco a nivel de Colombia. Me agrada mucho pues obviamente ver por ahí nombres conocidos de gente que sé que se han generado muchos procesos con ellos y que de una u otra forma podemos seguir trabajando antes como docente y quizás ahorita como amigo y compañero de procesos. Sí, obviamente, digamos que la universidad me contacta, me dice, bueno, vamos a empezar a hacer unos ciclos de conferencias y en estos ciclos de conferencias me tuvieron pues a bien invitarme. Y empezamos a hablar del tema, de qué podíamos hablar y pues obviamente me dijeron, hablemos de gestión del riesgo y dije que está bien, está muy bien, muy actual. Y creo que todos hemos estado trabajando últimamente de una u otra forma con la gestión del riesgo. Entonces hablamos de llamarlo gestión del riesgo desde la actual crisis, el evento que obviamente todos estamos viviendo, que de una u otra forma nos genera la necesidad de desarrollar algunos procesos personales y profesionales, individuales y demás, y que pues eso nos genera hacer gestión del riesgo. Listo, entonces tendríamos que hablar de que la gestión del riesgo es un tema integral y debe de verse como un elemento integral. Yo sé que obviamente entre los que están en el chat y están en el webinar, pues de una forma están más enfocados a la gestión del riesgo en términos ocupacionales, la gran mayoría. Entonces, la gestión del riesgo ocupacional, la gestión del riesgo mirada desde la empresa, desde las características de una empresa, desde los procesos empresariales. Y que de una u otra forma, históricamente, vemos que la gestión del riesgo ocupacional, o lo que llamamos seguridad y salud en el trabajo,
es una actividad que se ha visto hacia adentro. Gestión del riesgo ocupacional hacia adentro de las empresas. ¿Qué estoy diciendo con esto? Simplemente, de una u otra forma, trabajamos para evitar que nuestros trabajadores, que la población trabajadora al interior de la empresa, pues no se accidente y no se enferme, ¿cierto? Y ese es un elemento. Pero digamos que las dinámicas nos van a llevar al final quizás de la charla, seguro a ver que ya ha pasado de esa visión y que ya debemos de dejar de pensar única y exclusivamente que la seguridad y salud en el trabajo es un elemento única y exclusivamente para el interior de las empresas. También obviamente tenemos que hacer gestión del riesgo familiar, ¿cierto? Y seguramente todos nosotros en esta cuarentena hemos hecho de una u otra forma gestión del riesgo familiar, teniendo o no teniendo un plan familiar de gestión del riesgo. Algunos obviamente han sido juiciosos, hemos sido juiciosos y tenemos los protocolos, los procedimientos, algunos elementos, algunas herramientas para tratar de enfrentar esas amenazas, esos riesgos que hay a nivel interno en nuestra familia, ¿cierto? Eso pues no tiene en cuenta las suegras. Ahí el plan familiar de gestión de riesgo típicamente no entra, no se articula. Pero sí obviamente tenemos ahorita, y seguramente quienes han salido regresan a las casas y hacen un proceso de desinfección, y hacen todo un trabajo y tienen ya unos elementos. Y nos ha llevado digámoslo, procedimiento básico ya, integrarlo dentro de nuestra familia, dentro del proceder de nuestras familias y dentro de los elementos. Y entonces estamos haciendo gestión del riesgo en términos familiares, ¿cierto? También obviamente está el otro concepto macro, digámoslo así, de la gestión del riesgo de desastres, y quizás es donde más se conoce el concepto de la gestión del riesgo como gestión del riesgo, en ese concepto de desastre, de todo lo que es el manejo de aquellas amenazas de una u otra forma de origen natural o antrópico, no intencionales, en el caso de la gestión de desastres, ¿cierto? Pero que de una u otra forma, con lo que tenemos ahorita, empezamos a trabajar fuertemente frente al tema de los temas biológicos, ¿cierto? Y vamos a tener que trabajar mucho más sobre el enfoque biológico, los tecnológicos, seguramente los hemos venido trabajando. Entonces tenemos en gestión del riesgo de desastres un trabajo arduo. Que en estos días hacía una reflexión y uno dice, ¿hemos evolucionado o no hemos evolucionado en gestión del riesgo de desastres en el país? Y yo creo que si vemos ahorita el manejo en términos el evento frente a la pandemia, yo creo que hemos evolucionado, yo creo que hemos trabajado fuerte por muchísimos años y eso nos ha llevado a que uno tengamos una menor vulnerabilidad. No quiere decir de que todo está dando supremamente bien, eso no lo estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que si comparamos un evento como decir Armero en el 85, ¿cierto? Y si lo trasladamos cómo se manejó Armero en ese tiempo y cómo estamos manejando otra crisis, en este caso la biológica, yo creo que operativamente, que institucionalmente, que en términos de conocimiento de los procedimientos, los procesos, son muy diferentes. Hemos evolucionado, hemos trabajado, sin querer decir que estamos en la cúspide. Definitivamente nunca vamos a estar en la cúspide, porque la gestión del riesgo, siendo un elemento dinámico, siempre tendrá que ir en pro de mejoras. Entonces, gestión del riesgo de desastres es otro elemento dentro de esa gestión integral del riesgo. Y pues así podríamos mencionar definitivamente muchos elementos de gestión del riesgo. Podríamos hablar de gestión del riesgo comunitario, por ejemplo, ¿sí? Como un elemento dentro de una margen pequeña de la sociedad, ¿cierto? Y donde las comunidades de una u otra forma deben articularse para generar procesos de atención en términos de cuando se presente una amenaza. Entonces también es supremamente importante el tema de la gestión del riesgo comunitaria y sería otro tema profundo trabajar de desarrollar. Pero también gestión del riesgo financiero, ¿sí? Gestión del riesgo financiero. Por ejemplo, la crisis que hay en el mercado, en todo el proceso financiero del país, ¿cierto? ¿Cuántas personas a hoy tienen una crisis financiera
fuerte porque sus ingresos estaban fundamentados en el día a día, ¿cierto? En estar en la calle desarrollando un proceso comercial. Y ahorita no lo pueden hacer y de una u otra forma tenemos dificultades, ¿cierto? Muchas familias inclusive que pueden tener unos niveles de vida, digamos, los intermedios o altos y están fundamentados en algunos negocios que hoy no están abiertos y que no están generando, y de una u otra forma eso se llamaría gestión del riesgo financiero. ¿Cómo podemos articular todas las acciones específicas para enfrentar ese tipo de cosas? No sé qué. Podemos nombrar otro, por ejemplo, gestión de riesgo en términos informáticos, ¿sí? Que en algunas empresas es vulnerable, que es muy importante, es necesario trabajar. Y entonces ahí estaríamos obviamente embarcados, si éramos así, casi que en una visión de la ISO 31000, ¿cierto? De la gestión del riesgo en términos generales y aplicable a lo que nosotros queramos hacer, en términos de controlar una serie de amenazas, de una serie de procesos que de una u otra forma pues van a intervenirnos positivo o negativamente. En ese sentido, pues si hacemos un poco el énfasis sobre dos elementos importantes, que sé que el mayor auditorio obviamente es profesionales de seguridad y salud en el trabajo de la Universidad del Quindío, aunque creo que hay personas obviamente, bueno, ya egresados, me imagino que habrá estudiantes, y sé que hay personas que tienen otras profesiones en el chat. Pero pues el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de una u otra forma es un sistema de gestión de riesgo, ¿cierto? Que está planteado solo por nombrar la ley 72 no más, pero pues bueno, sabemos el pool de legislación que hay en torno a el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, legislación desde el 79 hasta hace poquito que salieron algunos protocolos del ministerio que son aplicables a los procesos, por ejemplo, en la construcción y demás. O sea que miren que la dinámica de la gestión del riesgo es tan grande que tenemos información y legislación desde el 89 hasta un par de días atrás, y la dinámica será así. Y yo creo que todos estamos así como con la cabeza llena de leer la circular, el decreto, ¿cierto? Todo eso que de una u otra forma tenemos que articularlo para poder generar en las empresas el sistema de gestión. Y ese sistema de gestión, de una u otra forma, tiene que ser ahora, a hoy, tiene que ser, digámoslo, reevaluado, ¿cierto? ¿Por qué? Porque sale una amenaza que seguramente en las matrices de peligro estaba identificada en aquellas empresas con un riesgo biológico importante. Entonces, seguramente en el sector salud, esa amenaza estaba dentro de esa matriz de peligros y estaba valorada, priorizada y con acciones específicas para poder hacer. Pero seguramente que en un banco no estaba, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no se evidenciaba que por la posibilidad de que un factor biológico pudiera afectar la salud de un trabajador, ¿cierto? Entonces, por eso está dentro del sistema de gestión toda la serie de programas, ¿cierto?, enmarcados dentro de medicina preventiva, medicina del trabajo, de higiene, seguridad industrial, que de una u otra forma permiten, ¿cierto?, buscar, y por eso les decía ahorita que el enfoque de las empresas está dado con el sistema de gestión de seguridad y salud, hacer gestión del riesgo hacia adentro, porque estamos pensando en que nuestro trabajador no se enferme o no se accidente, ¿cierto? Ese es el fundamento de esos dos elementos. Nuestro trabajador no se enferme, no se accidente. En términos de gestión del riesgo ocupacional o seguridad y salud del trabajo. ¿Sí? Tenemos otro elemento que es la gestión del riesgo de desastre, ¿cierto? Eso pues obviamente en Colombia está sustentada en la ley 1523 del 2012, ¿cierto?, donde bueno, tenemos un sinnúmero de elementos que nos llevan a tener un sistema nacional de gestión del riesgo, y que ese sistema hace gestión del riesgo en el país, ¿cierto?, en los territorios, y que fundamentan, ¿cierto?, como objetivo, digámoslo así, todo el concepto de conocimiento del riesgo, la reducción del riesgo, el manejo de desastres, ¿cierto?, como los pilares, por decirlo de alguna forma, de la gestión del riesgo en el país, donde debemos de conocer nuestros elementos amenazantes con profundidad. Con ese conocimiento podemos intervenirlos, trabajarlos,
debilitarlos con la reducción del riesgo y trabajamos obviamente para el manejo del desastre de forma tal de que estar preparados para que si se presenta el evento pues se pueda manejar de una forma efectiva, eficiente, ¿cierto? Entonces eso nos plantea la ley 1523. Lo que en seguridad y salud del trabajo nos llama programas, pues en la ley 1523 nos llama, cierto, están dentro de los objetivos y está enmarcado dentro del conocimiento, la reducción y el manejo. Eso es un elemento. Pero, ¿en qué momento se nos van a mezclar o en qué momento ahora, con la actualidad en términos de gestión del riesgo, tenemos que trabajar en las empresas la gestión del riesgo de desastres, ¿cierto? ¿Cómo hay esa fusión en donde ya empieza a verse la necesidad, obviamente planteado en la ley, para eso? Y pues tenemos que irnos a los instrumentos de planificación. Los instrumentos de planificación que plantean, obviamente, la ley 1523, que digamos que en este cuadrito nos resume, inclusive de alguna presentación de la Unidad Nacional, ¿cierto? Que nos resume la ley 1523 en los objetivos generales, ¿cierto? Que es básicamente llevar a cabo un proceso social, ¿cierto?, de la gestión del riesgo. Ya están marcando que la gestión del riesgo de desastres es un tema social, de toda la sociedad, ¿cierto? Y enmarcado dentro de los objetivos, conocimiento, reducción y manejo, que ya habíamos hablado de ellos. Pero nos habla de los componentes, ¿cierto? Y los componentes, pues está todo un tema organizacional. Eso pues es cómo funciona en el país, cómo funciona en un departamento, cómo funciona en un municipio, cómo están organizados esos niveles jerárquicos. Están los instrumentos de planificación, que es donde encontramos esa línea de unión entre la gestión del riesgo ocupacional y la gestión del riesgo de desastre. Y ahorita profundizamos en el tema de los instrumentos de planificación. También están como componentes, digamos, los sistemas de información, que debería haber en temas de gestión del riesgo en todo el territorio, y el tema de los mecanismos de financiación, ¿cierto? Pero miren que todo eso está enmarcado dentro del propósito, el fin de ofrecer una protección a la población, ¿cierto? Brindar entonces, mejorar la seguridad, el bienestar, la calidad de vida y la construcción y el desarrollo sostenible. Aquí es donde el tema se vuelve muy clave en términos de que ya nos está diciendo que los instrumentos, todos estos elementos que aquí están buscando un desarrollo sostenible, un desarrollo sustentable, ¿cierto? Y entonces entran los instrumentos de planificación, que si los vemos en un desglose, digámoslo así, los instrumentos de planificación que nos da la ley 1523, pues de una u otra forma tenemos estos elementos. Los planes de gestión del riesgo. Esos planes de gestión del riesgo son un instrumento de planificación del territorio y están enmarcados en un plan de gestión del riesgo en el orden nacional, en el orden departamental y en el orden municipal. O sea que estos son elementos de planificación, pensar la gestión del riesgo de desastres en los tres niveles territoriales, digamos. Pero también están las estrategias de respuesta a emergencia, en el orden nacional, en el orden departamental y en el orden municipal. Esta estrategia de respuesta en gestión del riesgo de desastres es la metodología de cómo vamos a actuar, de cómo vamos a trabajar, de cómo vamos a entrar a hacer un proceso de intervención cuando los eventos de origen natural o antrópico no intencional pues están haciendo una afectación en el territorio. Están los planes de recuperación, que es toda la estructura en torno a que, bueno, listo, se presentó el evento, ese evento tiene unos efectos negativos en términos de la población, en términos de vida y en términos económicos en infraestructura, pero entonces, bueno, ¿cómo vamos a recordar o regresar a la normalidad? Entonces están los planes de recuperación. Y otros instrumentos de planificación, que son los planes de ordenamiento territorial o esquemas de ordenamiento territorial o esquemas básicos de ordenamiento territorial. Eso depende de la dimensión del municipio, pero esta es una herramienta de planificación. Nos está diciendo, de acuerdo a las características de los escenarios de riesgo que tiene el territorio, cómo podemos planificar nuestro territorio. Algo que, digamos, los fundadores de nuestras ciudades no tenían claro, o por lo menos hacían la planificación del territorio para que les facilitara tener agua, ¿cierto? Entonces llegaban, iban caminando, un
un lugar agradable físicamente quizás, un buen paisaje, al lado de un río, y trun. Ahí se fundó el municipio X, ¿cierto? Pero el municipio X ahorita está en la ladera de un volcán, está encima de una falla geológica, está en una pendiente con una inclinación muy pronunciada y entonces es susceptible de eventos de remoción en masa y así sucesivamente, pero nuestros pobladores no hacían planificación del territorio. Entonces, pues ahí están nuestras ciudades, entonces sí tenemos que planificar el territorio con el tema de conocimiento del riesgo, para poder obviamente reducirlo con esos procesos de planificación. ¿Dónde podemos habitar? ¿Dónde no podemos habitar? Y dónde podemos habitar, bajo qué características podemos hacer. Eso lo hacen los planes de ordenamiento territorial. Está también la planificación de los planes de ordenación de las microcuencas, o poncas, que también se llaman. Entonces, dependiendo de los ríos que haya en la región, pues está el estudio específico sobre las cuencas hidrográficas. Por ejemplo, específicamente en el departamento del Quindío, Risaralda y norte del Valle, entonces está, por ejemplo, el Ponca del Río La Vieja, que toca a los 3 departamentos, con mucha más fuerza en el departamento del Quindío, pero que influencia sobre 3 departamentos. Y así está la cuenca de diferentes ríos en el país. Es el estudio a nivel, en los planes de ordenamiento territorial muy a nivel urbano, los planes de ordenamiento de las microcuencas muy a nivel rural. Y están los planes de desarrollo, la planificación del desarrollo de un territorio por los periodos de vigencia de los mandatos. Esos también tienen que tener gestión del riesgo de desastres. Pero imagínense cuál podrá ser, yo considero en este momento, la planificación de los planes de ordenamiento territorial que tenían los gobernantes nuestros cuando se posesionaron el 31 de diciembre. Yo creo que esa era una visión a los planes de ordenamiento, a los planes de desarrollo, que hay establecidos sobre la mente, o por lo menos documentados, porque sé que la próxima semana tiene que ser enviados a Planeación Nacional para que sean revisados y aprobados. Y entonces, ¿qué estará planificando en estos momentos nuestros gobernantes a niveles municipales y departamentales para este periodo de mandato, de gobierno? Creo que se modificó los parámetros, o en algunos de los elementos tuvo que haberse modificado en términos de lo que se pensaba el 31, o bueno, el 1 de enero, o también inclusive cuando simplemente ganó la alcaldía, la gobernación, el candidato ya siendo alcalde gobernador. A partir de ahí ya usted piensa qué es lo que va a hacer, pero ya hoy yo creo que eso tuvo que haber cambiado, tuvo que haber generado unos cambios, literalmente todo el proceso de desarrollo del territorio con base en la pandemia en este momento. Y está por último algo que es donde empieza a hilar lo que les decía ahorita, los planes de emergencias y contingencias. Este es el elemento empresarial, ¿cierto? Este es el tema que une la gestión del riesgo ocupacional, la gestión del riesgo de desastre, seguridad y salud en el trabajo y gestión del riesgo de desastre. Son estos planes de emergencias y contingencias llamados en ese entonces, en el 2012, cuando la ley 1523 salió, pues entonces estaba explícitamente así. Y lo decía aquí en el capítulo 3, ¿cierto? Decía de una u otra forma que los planes de emergencia y contingencia que serán de uso obligatorio y cumplimiento por parte de las empresas, ¿cierto? Esto en el artículo 42 de la ley 1523. Entonces nos genera ese lazo. Y me dice, pero venga, y en ese entonces quizás era una locura, pero ¿cómo así? ¿Por qué las empresas van a hacer gestión del riesgo de desastre? Y pues es que las empresas, de una u otra forma, cogen en sus procesos productivos, no todas, pero hay muchas empresas que dentro de sus procesos productivos tienen o pueden generar eventos que pueden afectar no solo a las empresas a nivel interno, como lo hemos visto en los planes de emergencias y contingencias, sino que de una u otra forma nos va a llevar a tener que si queremos proteger a los trabajadores, ese plan de gestión del riesgo en entidades públicas o privadas que aparece de ese capítulo 3 de la ley 1523, pues entonces de ahí es que se liga el concepto de que ya la empresa no es solo a nivel interno, sino que tiene que preservar la seguridad y el entorno
de una sociedad, ¿cierto? Entonces, si mi empresa aquí almacena oxígeno y ese oxígeno puede haber un escape de oxígeno, entonces es explosivo, y si esa explosión pues, puede hacer daño 500 metros a la redonda, entonces mi empresa tiene que pensar no solo en los trabajadores que están dentro, que claro, si explotan van a resultar afectados, pero también están otras empresas, un entorno, sabemos que nuestros sectores productivos están inmersos dentro de barrios también, entonces ahí es donde no hubo tampoco no hay una planificación del territorio tan efectivo para separar el ordenamiento territorial en términos de lugares de hábitat y en términos de generación de industria. Pero bueno, nuestras empresas también están inmersas en nuestras ciudades y entonces nos generan estos riesgos. Entonces las empresas, pues antes se preocupaban, oiga, si hay una explosión del oxígeno que estamos diciendo, pues entonces va a generar la enfermedad, ¿cierto? O nos va a generar el accidente. Listo, y entonces preocupémonos porque nuestros trabajadores no se enfermen, no se accidenten. Ahorita la gestión del riesgo nos está diciendo, mire, usted tiene que hacer un plan de gestión del riesgo en entidades público-privadas tiene que brindar los procesos necesarios de conocimiento, reducción y manejo para evitar que se presenten pérdidas de vidas y pérdidas económicas, ¿cierto? Entonces, oiga, si usted es responsable de eso, usted tiene que hacer gestión del riesgo de desastre. Tiene que hacer conocimiento, tiene que hacer reducción, tiene que hacer manejo, no solo a nivel interno, sino a nivel externo. Eso es básicamente lo que nos empieza a decir eso. Entonces, pensemos ahora con lo que está pasando y con estos dos elementos de gestión del riesgo, ¿sí? Nuestras empresas, algunas tenían riesgo biológico y resulta que ahorita todas tienen riesgo, ¿sí? Todas. ¿Por qué? Porque tienen trabajadores, tienen personas que saben que llegan a las empresas y que tenemos un pool de trabajadores que tienen sus puestos de trabajo, inclusive con límites muy pequeños entre ellos, ¿cierto? Desde el 79 nos están diciendo, y los estudiantes que alguna vez hicieron exámenes conmigo, saben que les decía, oiga, es necesario tener 3 metros cúbicos de oxígeno para poder presentar el examen. Seguramente más de uno se está riendo de eso, ¿cierto? Pero, ¿qué estábamos diciendo ahí? En serio, tenemos que tener unos espacios, y la ley 2400 del 79 nos decía, oiga, 3 metros cúbicos de aire. Razones, pues bueno, muchas en términos de el oxígeno, el desarrollo de la actividad laboral y demás. Ahora, pues, vamos a tener que repensar ese parámetro que nos decía la 2400 del 79. ¿Por qué? Porque ya no voy a poder tener tan cerca a mi compañero porque voy a tener una exposición a riesgo biológico de una condición externa, ¿cierto? Bueno, entonces ahí se nos convirtió un tema general, ¿cierto? Una pandemia, una emergencia sanitaria en un problema laboral, ¿cierto? Y entonces vino la discusión, ¿es enfermedad o no es enfermedad profesional? Y entonces los detractores, no es enfermedad profesional. ¿Por qué no es enfermedad profesional? Porque pues usted puede salir, en el bus se puede contagiar, en la casa se puede contagiar, en el barrio se puede contagiar y puede llegar a la empresa. Entonces no hay una relación causa-efecto directa. Esta fue una de las discusiones. Relación causa-efecto, para que fuera enfermedad de origen laboral tendría que existir la relación causa-efecto directa. Claro, hay unas actividades laborales que esa relación causa-efecto sí está claramente definida. Ejemplo, en el desarrollo de las actividades hospitalarias. Estoy atendiendo pacientes de COVID. Si yo estoy atendiendo pacientes de COVID y me da COVID, pues mi exposición es una exposición laboral. Ahí es enfermedad de origen laboral. Entonces, entonces nos decían, claro, entonces de que sea laboral y de que no sea laboral. Y entra la discusión. Cuando sale el ministro y dice, va a ser laboral, ¿cierto? Claro, bajo análisis, bajo todo el proceso, pues obviamente empieza a decirse y a haber unos cambios, ¿cierto?, firmes en los procesos de legislación para entender el concepto de cuándo es y cuándo no es enfermedades de origen laboral. Pero sin embargo, los riesgos biológicos en algunas empresas así de origen laboral, claramente definidos, y en otros no.
Pero recordemos siempre que la legislación en términos de enfermedades de origen laboral y la clasificación de las enfermedades al final dice, y todas aquellas en las cuales se encuentra una relación causa-efecto, ¿cierto? Causa-efecto. Si usted encuentra esa relación causa-efecto, pues bueno, perfecto. Y se daba con algunas actividades, ¿cierto? He hecho algunos procesos de investigación de enfermedades de origen laboral, por ejemplo, con leptospirosis, y tocó que investigar cuál era esa relación causa-efecto, ¿cierto? Toxoplasmosis, dónde está la relación causa-efecto de esa enfermedad, y así sucesivamente. Y eso se llama entonces, de una u otra forma, un elemento que es supremamente importante y se llama buscar un desarrollo sostenible a través de la gestión del riesgo de desastres, o gestión del riesgo ocupacional, o gestión del riesgo de desastres, o la gestión del riesgo de forma integral. Estamos siempre buscando el desarrollo sostenible, pero aparece este nuevo actor, ¿cierto? Actor que en el mundo nadie se lo imaginaba, ¿cierto? Yo no conozco en 24, 25 años, 26, bueno, desde el 96 a la fecha, no conozco una matriz de peligros que dijera pandemia. No la he visto, ¿cierto? Seguramente ahorita muchas van a ser actualizadas y van a tomar en cuenta ese proceso, ¿cierto? Pero no teníamos el COVID. Por allá en estos días leí un artículo diciendo que las aseguradoras europeas ya estaban visionando la posibilidad de que se generara a nivel mundial un proceso de pandemia. Las aseguradoras, ¿cierto? Que también siempre tienen su cabeza en términos de el riesgo que corren ellas en el proceso de aseguramiento de las empresas, las personas y demás, ¿cierto? Eso es, pero no lo veíamos. Así lo hacemos. Ahorita ya nos vimos las películas todas de pandemia, seguramente todos hemos dado la vuelta por Netflix y demás, viendo todas las películas que muestran pandemias en el mundo y cómo se transmitían en el avión, todo, y ahora se volvió real, ¿cierto? Entonces, eso nos implica que tenemos que coger la gestión del riesgo de desastres y volverla a articularla. Está bien, solo que tenemos que un evento, ¿cierto?, importante ahorita, magnificarlo y ponerlo allí, ¿cierto? Y obviamente tenemos que coger y tomar la seguridad y salud en el trabajo y volver a valorar y volver a generar una serie de cambios importantes, ¿cierto? Entonces, ¿cuándo pensábamos nosotros que una oficina de abogados iba a tener que trabajar la gente con protector respiratorio? Pero nunca lo hemos hecho, ¿cierto? Siempre lo hemos pensado en el orden hospitalario. Pero ahorita tenemos que reinventar ese proceso. Tenemos que volver a trabajar sobre ese proceso para poder seguir desarrollando la gestión del riesgo en todos los ámbitos del país y de las empresas. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Miren, fácil, lo que veníamos haciendo. Solo que hay que volver a tomar los procesos de gestión del riesgo de una forma integral, ¿cierto? Simplemente pongo unos puntos nomás dentro de la presentación, puntos que se me vienen a la mente y que creo y considero que se deben de tener en cuenta para el desarrollo de lo que viene en términos de gestión del riesgo, que tenemos que ya estar haciendo, que tenemos que estar reinventándonos, ¿cierto? Nos hemos tenido que reinventar en estos días casi que para todos, ¿no? Por ejemplo, este motilado era un motilado que yo no tenía hace, no sé, por ahí unos 15 años, un poco más, ¿cierto? Ya uno se iba a donde el peluquero le decía, con tijerita por aquí, aunque ya no hay mucho por aquí, pero bueno, tijerita por aquí y por aquí póngale la 1, la 2, ¿cierto? Ahora no, ahora es coger a la esposa, póngale la cuchilla 2 y pásese la correcta. ¿Por qué? Porque llevamos 5 semanas guardados, entonces ya el pelo, bueno, nosotros los hombres tenemos la posibilidad de que eso crece rápido y no nos afecta tanto. No creo que las señoras y las señoritas estén con este proceso, pero nos estamos reinventando, estamos haciendo un proceso diferente en algunas de las cosas, ¿cierto? Entonces tenemos que empezar a pensar en elementos de gestión del riesgo en términos de multiamenazas, ¿sí? En términos ocupacionales, eso, digamos, lo que ha sido más claro, ha sido más desarrollado y demás, ¿cierto? Porque levantamos una matriz de peligro y en la matriz de peligro pues hay múltiples amenazas y se generan los cronogramas para intervenir en esas múltiples amenazas físicas, químicas, biológicas, ergonómicas,
biomecánicas, bueno, locativas, todas hechas, ¿cierto? Entonces tenemos que priorizar en esa materia de peligros, priorizamos y entonces se genera un trabajo multinivel, ¿cierto? Pero en el tema de gestión del riesgo de esas, resulta que estamos muy preparados y seguramente unos planes de contingencia muy buenos para la primera, segunda temporada de lluvias, ¿cierto? Y después los planes de emergencia y contingencias para la temporada seca, 2 temporadas secas del país. Y ahí se nos generan nuevos eventos, entonces sí, que los incendios de cobertura vegetal o que los movimientos de remoción en más. Pero cuando empezaron el tema del COVID y empezamos a darle vuelta al tema y decimos, ok, y si tiembla, como ahorita en Puerto Rico, hace unas horas, ¿cierto? 7 sismos de considerable magnitud de años específicos. Y tienen COVID y tienen sismo. Y entonces, y salían los memes por ahí, ¿cierto? Diciendo, y entonces, si tengo que evacuar, salgo solo. Bueno, esta es la creatividad de nuestra Colombia. Pero claro, empecemos a pensar, ok, y entonces, ¿qué hacemos si estamos en nuestra empresa y se genera un evento, ¿cierto? La explosión de oxígeno, y entonces, ¿qué hacemos? ¿Atendemos la explosión de oxígeno o atendemos el tema del COVID? O tenemos que atender el COVID y la explosión de oxígeno. Obviamente tenemos que hablar de multiamenazas, ¿cierto? Y tenemos que tener una dinámica tal donde aparece ese cisne negro que no teníamos presupuestado, que no lo teníamos pensado y que nos genera una afectación importante. Eso es uno de los elementos que tenemos que trabajar. La gestión integral del riesgo, ¿cierto? Es pensar en que los procesos no son única y exclusivamente unidireccionales, ¿cierto? O que son vistos de una forma, sino que es un elemento integral, ¿cierto? Entonces, buscar la integridad de eso, buscar unir el trabajador, unir la empresa, unir la comunidad, unir la familia, unir todo, hacer gestión integral de riesgos necesarios. Bueno, los profesionales, tenemos que prepararnos más, tenemos que profundizar más, tenemos que especializarnos más, tenemos que profundizar en términos de conocimiento, ¿sí? Entonces, sale el virus, oiga, ¿necesita N95 o no? O simplemente con la careta sencilla puede protegerse frente al riesgo biológico. O es la N95 para yo estar en mi casa, o es de una u otra forma necesitamos trabajar más fuerte, ¿cierto? De una u otra forma que nuestra población profesional se especialice en el tema del riesgo de desastres, del riesgo ocupacional y trabaje en la condición mucho más efectivamente. Entonces vemos que no es solo saber nuestro entorno. A mí me pasó ahorita en estos días, hace 3 meses, estamos con la Unidad Nacional y he trabajado mucho en la región del eje cafetero, llego a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y me dicen erosión costera, y yo dije perfecto, erosión costera, conozco el concepto de erosión costera, pero no conozco cómo funciona, cómo se prevé, me tocó que sentarme a leer y a aprender de los compañeros frente a erosión costera. Entonces, ¿qué nos toca? Que en cada uno de los eventos nos toca que trabajar fuertemente sobre el conocimiento del profesional para poder intervenir de forma efectiva, ¿cierto? El sector público, de una u otra forma, tiene que hacer una mirada diferente al riesgo, ¿sí? Y seguramente ahorita se está haciendo. Nos obligó, ¿cierto? Estamos obligados, como sector público, a mirar diferente la gestión del riesgo y los riesgos, no solo de desastres, sino ocupacionales, ¿sí? A veces, por ejemplo, los presupuestos no son tan buenos, ¿cierto? Para poder intervenir. Ahora hay que intervenir, hay que conseguir presupuesto, hay que hacerlo, ¿cierto? Pero tenemos que empezar a mirar. Yo creo que ahorita hay una oportunidad, esto también es de ver lo positivo y lo negativo de todo, y creo que es una oportunidad para poder reinventar la gestión del riesgo desde la gestión del riesgo de características integrales, ¿cierto? El sector privado también tiene que reinventarse en ese sentido, ¿sí? Ahorita empezó la construcción, ok, y entonces dicen los constructores, uy, pero es que entonces ya tengo que dar el protector respiratorio, tengo que darles una estación de lavado de manos periódica, tengo que hacer procesos de desinfección, tengo que. Entonces empieza a decir,
sector privado. Y entonces, uno tiene que hacer. ¿Quieres trabajar? Lo tienes que hacer. Y hay un procedimiento, hay un rendimiento, hay unas condiciones para hacerlo. ¿Sí? Si usted no tiene eso, no puede empezar. Entonces el sector privado dice, pues bueno, tengo que empezar, tengo que generar ingresos económicos y entonces obviamente, no solo por la empresa y el rendimiento económico de la empresa, sino el tema social que tienen las empresas, los salarios de los trabajadores. Entonces el sector privado tiene que comprometerse con la gestión del riesgo y todos los que hemos hecho seguridad y salud en el trabajo en las empresas, por ejemplo, la construcción, sabemos el dolor de cabeza que es. Bueno, construcción, ¿quieres construir? Tienes que hacer eso. Y lo tienes que hacer, o sea, ya no es si quieres, es una obligatoriedad dentro del proceso. Eso es básico. Y lo otro, definitivamente, es aplicar la resiliencia del ser humano, ¿cierto? Aplicar la resiliencia del ser humano. Y ahí es donde yo ya digo, nosotros los colombianos, o los latinoamericanos, ¿cierto? Nuestra resiliencia, nuestra capacidad de ir para adelante. Yo digo siempre que lo peor que le puedan decir a un colombiano es usted no puede. Nos dicen usted no es capaz, usted no es capaz. Eso es terrible, porque eso nos da un impulso y una fuerza para hacerlo. Somos resilientes, tenemos la capacidad de reinventarnos, tenemos la capacidad de ir adelante, tenemos la capacidad de poder enfrentar los procesos. Y entonces obviamente viene una definición de eso, resiliencia, palabra muy utilizada últimamente, está en planes de desarrollo nacional, está en planes de desarrollo departamentales, municipales, bueno, lo vemos en los noticieros a diario, en todos lados, resiliencia. Y a veces uno pregunta, bueno, y entonces, ¿usted es resiliente? ¿Qué es resiliencia? ¿Cómo puede usted medir la resiliencia? Y pues bueno, tiene uno que irse por lo menos a una definición fuerte en términos del soporte de Naciones Unidas, ¿cierto? Y esa es una definición que ellos sacaron en 2009, que Colombia ha adoptado dentro del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Entonces, nos lo definen así, la capacidad de un sistema. Sistema es un sistema, cualquier cosa. La persona es un sistema, la comunidad es un sistema, la sociedad es un sistema, ¿cierto? O sea, cualquier elemento que esté expuesto a una amenaza, ¿sí? O sea, la capacidad de ese sistema de enfrentar una amenaza para resistir lo que esa amenaza le está generando, o absorberla, ¿cierto? Tomarla como propia, adaptarse y recuperar. ¿Qué tenemos que hacer con el COVID? Resistir, seguramente, en algunos procesos de cuarentena, de manejo, ¿cierto? De mejorar la capacidad hospitalaria, de mejorar los elementos en términos de respuesta, resistir. Absorberlo, llegará el momento en que, como tal, el virus va a estar en el ambiente, pero podemos, ¿cierto? Con alguna condición, vacuna, además, ya la gente resistente y va, entonces puede absorber el fenómeno como tal. Y de ahí también un proceso de adaptación. Adaptaciones, bueno, estos días me decía alguien, ese protector respiratorio no me deja respirar, y le dije, eso es. Y es simplemente una mascarilla N95. Imagínese uno más robusto, más fuerte, mejores filtros para respirar. Y eso lo entregamos a los trabajadores y usted se tiene que poner esto. Pero ahorita sí sabemos todos que tan difícil es ponerse una mascarilla, un protector respiratorio. ¿Pero qué? Nos adaptamos. Y ya seguro muchos de ustedes se la han puesto 8 horas, ¿cierto? Y seguro muchos más de 8 horas. ¿Qué nos tocó que hacer? Adaptarnos. Nuestra capacidad respiratoria a respirar con una barrera aquí que nos permite estar protegidos, ¿cierto? Y nos vamos a generar un proceso de recuperación, ¿cierto? De recuperarnos de los efectos. ¿Qué efectos tiene? Los efectos en términos de vida, ¿sí? Manejábamos unas cifras, nos sentamos con unos amigos a mirar qué cifras de personas fallecidas tenía Colombia, qué cifras se esperaban de personas fallecidas en Colombia. Las cifras importantes. Y solo hicimos un cuento, una cuenta, y es, esa gente lo mejor es cremarlas. ¿Cuántos hornos crematorios hay en la región? ¿Qué capacidad tienen de cremación diaria? ¿Sí?
y encontrábamos que era muy baja. ¿Sí? Entonces decíamos, ¿qué vamos a hacer? Nos tenemos que recuperar. ¿Cómo vamos a hacer? Recuperar la parte de las vidas de las personas, pues va a ser complejo, por eso se trabaja ahorita para disminuir esa afectación, pero de una u otra forma sí va a haber un daño económico. Ya lo hay, muy fuerte. Y tenemos que recuperar esos procesos. Se tendrá que tener una dinámica diferente, ¿cierto? Entonces, de manera oportuna y eficaz. ¿Sí? Y a veces, entonces, es oportuna y es eficaz, ¿cierto? A veces lucha mucho y hay mucha gente crítica de los procesos, ¿cierto? Del gobierno, de las empresas, de todos lados, ¿cierto? Pero tienen que ser unas medidas para poder llegar a una recuperación oportuna y eficaz. ¿Sí? Y eso incluye la perseveración, y la restauración de sus estructuras y funciones básicas. Entonces, simplemente quería terminar con esta definición de resiliencia para que miremos si desde la gestión del riesgo que cada uno de nosotros estamos haciendo, o ocupacional, o gestión del riesgo de desastres, gestión del riesgo comunitaria o familiar, desde donde la estamos viendo, si hemos pensado en ese proceso de resiliencia que tiene que tener. Si tenemos un sistema que tiene la capacidad de resistir, absorber, adaptarse y recuperarse y llegar a tener una perseveración de restauración de sus estructuras y sus funciones básicas. Nos tenemos que reinventar, tenemos que incluir todo lo que está pasando dentro de los procesos de gestión del riesgo, pero no va a ser fácil. Va a ser una tarea dura, ardua, compleja, socialmente difícil, ¿cierto? Pero no hay de otra. Si no, estamos abocados a no ser resilientes y a desaparecer. Y seguramente no estamos dispuestos a desaparecer. Entonces tendremos que ser, obviamente, resilientes. Este es el proceso, digamos así, que quería hoy dejarles. La dinámica básicamente era hablarles un rato. Y si hay algunas dudas, preguntas, seguramente nuestro moderador pues tiene, digamos, la posibilidad de resumirlas y mirar a ver cómo podemos tratar de dar respuesta a algunas de esas inquietudes que tengan. De todos modos, es agradecer a la Universidad del Quindío, al programa de Seguridad y Salud en el Trabajo, en cabeza del señor director, de John James. Bueno, agradecerles a todos los que están ahí, que vinieron a sentarse en una tarde, una horita, compartir algo de la discusión, y espero que esta discusión la llevemos del corazón a la acción y esa acción nos lleve a ser obviamente resilientes. Entonces le doy un paso al moderador que nos diga qué plan tenemos de aquí en adelante. Ingeniero, muchísimas gracias por compartir estas experiencias y estos conocimientos con cada uno de nosotros. Antes de pasar, tenemos una pregunta en el chat. Quiero pues recordarles que he compartido un link para registrarse en la asistencia. Entonces, por favor, allí hacer el registro. Lo voy a volver a compartir en este momento. Esto con el propósito de recolectar todos los datos de cada uno y tener así la oportunidad de poder invitarlos a estos eventos posteriormente. Ingeniero, nos pregunta Lina Alejandra Tavares, en caso de que se presente un evento de magnitud que pueda afectar la zona o empresas aledañas, ¿quién tendría que responder o garantizar la recuperación? En empresas, me estás diciendo. Ok, entonces, si entiendo es, la empresa genera un evento y ese evento de una u otra forma afecta a una comunidad, ¿cierto? Ok, la ley 1523 plantea claramente en el proceso de gestión del riesgo, que es un proceso social, que la gestión del riesgo es de todos, y lo plantea en los primeros artículos, pero dice que la gestión del riesgo es de entidades público, privadas y comunitarias, ¿cierto? Entonces da una responsabilidad ya a todos los niveles, al sector público, ¿cierto? Las entidades públicas, si lo ha pensado así, y ha sido así durante muchísimos años, pero ya no es solo responsabilidad del Estado
digámoslo, en el sector público, sino también que de una u otra forma las entidades privadas tienen que responder por eventos que ellos mismos puedan ser generadores de daño, ¿cierto? Pero también la comunidad es responsable de, ¿qué quiere decir? Yo también soy responsable de mi propia gestión del riesgo, ¿cierto? Entonces aquí, yo siempre lo digo, la pirinola cae en todos comen, ¿cierto? Entonces si la empresa es la que está generando un evento desastroso, la empresa también tiene responsabilidad. El Estado los tiene, claro, también las tiene, pero de una u otra forma la empresa, si es un evento generador, tiene obviamente responsabilidades frente a la afectación que pueda generar. Perfecto, ingeniero, muchas gracias. Sí, ayer nos responde que muchas gracias por la aclaración y tenemos también otra pregunta, ingeniero. ¿De qué manera se está manejando e integrando la pandemia a nivel nacional con la estructura de la gestión del riesgo de desastre? Bueno, sí, digamos que la articulación del sistema con el sistema se sigue dando, ¿cierto? Lo que hay que entender es que aquí hay responsabilidades sectoriales, ¿cierto? Entonces, si bien es cierto, la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo tiene un trabajo específico frente a los eventos de origen natural y antrópico no intencional, ¿cierto? Hay otros sectores que tienen responsabilidades. Ejemplo, en este caso, el sector salud, el ministerio como tal, es responsable de una articulación muy fuerte en el trabajo que hay de enfrentar como tal el COVID, ¿cierto? Pero se están enfrentando, digamos, los eventos como tal de origen sanitario, ¿cierto? Pero es que paralelo al sistema hay otros eventos, ¿cierto? Lo que estamos viendo en términos de la comunidad y la afectación que tiene la comunidad. Entonces, por eso la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo está articulando acciones, por ejemplo, para el suministro de ayudas de emergencia, ayudas humanitarias de emergencia en kits alimenticios a la población que resulta más vulnerable. Llegar al 100% de la población va a ser imposible, literalmente. Pero la población más vulnerable está haciendo el suministro. Entonces ahí está articulado el sistema como sistema, donde cada uno de los sectores tiene algunas responsabilidades, algún trabajo. Entonces esto viene obviamente a trabajar mucho más los protocolos, por ejemplo. Protocolos de riesgo biológico se tienen que elaborar, ¿cierto? En términos de el trabajo con pandemias como estas características, que no se tenían pensados. El país no lo tenía pensado, pero es que el mundo no los tenía pensados. Entonces el sistema tiene que adaptarse a esta nueva amenaza, a estas nuevas características, y de una u otra forma tiene que hacer todo el tema de conocimiento, de reducción y de manejo frente a este evento que tiene en este momento. ¿Tiene una pregunta, por favor? Sí, señor, bien pueda. Javier Valencia de Manizales, todas las felicitaciones, la verdad que es muy interesante su charla. Quisiera preguntarle, al comienzo de presentación hablaba sobre la gestión integral de riesgo ocupacional, familiar, financiero, comunitario, ¿cierto? Ya usted sabe que en este momento en la pandemia pues está generando ciertos problemas y entre tantos el riesgo psicosocial. En este cuento del riesgo psicosocial, ¿a quién le corresponde o qué se estaría haciendo en el momento? ¿Qué está haciendo para minimizar este gran factor que realmente no solamente a los médicos, sino a todos, de cierta manera nos tiene inmersos? Muchas gracias. Claro, ese es precisamente el tema de hablar de gestión del riesgo integral, ¿cierto? No es solo un tema ocupacional, no es solo un tema de desastre, es un tema de ser integral en la comunidad, en la gente. El tema psicosocial, supremamente importante. Dígame, ¿quién de todos los que estamos aquí no ha querido salir corriendo para darle una vuelta a la manzana a la casa? Seguro que sí. Y hay momentos que dice, uy, pero me siento... Y en el tema ocupacional, pues entonces decimos las pausas activas. Claro, perfecto, una pausa activa, pero porque tú estás en tu ambiente de trabajo, te paras, haces una actividad colateral y regresas y sigues trabajando. Pero sabes que al terminar la jornada laboral vas a ir a tu casa, vas a salir. Aquí no, aquí estás 24 horas dentro de tu casa, ¿cierto? Entonces hay un tema de ubicación y de características que las personas, el ser humano, la sociedad, tiene que empezar a variar. Seguramente que ahorita empieza a haber mucho trabajo en casa, ¿cierto? Ojo que
segunda diferencia es trabajo en casa y teletrabajo. Son dos casos. En este caso estamos hablando de trabajo en casa. Entonces, hay mucho. Y seguramente yo estoy trabajando en casa y creo que tengo más volumen de trabajo, que hago más actividades que las que hago en la oficina. Entonces también viene la carga laboral, el exceso de carga laboral y viene la afectación en términos psicosociales. Entonces no solo es estar en un espacio físico corto, pequeño, sino los volúmenes de trabajo, las actividades, el quehacer, el compartir, tantas cosas que empiezan a generar eso. Y obviamente, ¿responsabilidad de quién? De todos. Vuelve y cae la pirinola en todos ponen. En términos de psicosociales, pues obviamente la empresa tiene que aportar frente a eso unos elementos, unas estrategias, unas formas para que el trabajador de una u otra forma tenga una estabilidad emocional, ¿cierto? Pero también tenemos que hacer nosotros gestión del riesgo familiar, ¿cierto? En términos ocupacionales. Pues cómo llevamos a la familia a tener una estabilidad emocional, cuáles son las alternativas. Ahí tenemos que hacer gestión del riesgo. ¿Cómo hacemos en la comunidad? Y de ahí para adelante. Realmente es un trabajo, por eso hablamos de una gestión integral del riesgo. Un proceso mancomunado de muchísimas actividades que nos llevan obviamente a poder salir de este proceso o a adaptarnos a este proceso que estamos teniendo en este momento. Bueno, moderador, no sé si haya más por ahí. Bueno, perfecto, ingeniero. Tenemos yo creo que espacio para una última pregunta que escribe por acá en el chat. Y es, las mascarillas N95 tienen registro en la página NIOS. Para las mascarillas FFP, ¿cómo se puede verificar su registro? No sé. Bueno, el tema ahí ya de registros y de cumplimiento de normas es un tema un poco complejo. O sea, no necesariamente, ojo, las mascarillas que digan N95 son certificadas N95, ¿sí? Eso sucede también como con los elementos de trabajo en alturas, ¿cierto? Ojo que puede decir fabricado bajo N95, ¿cierto? O cumple con norma N95, son dos cosas diferentes. Una cosa es que se fabrique bajo el estándar de N95 y otro es que esté certificado como N95. Entonces ahí es donde hay diferencias sustanciales. Entonces no todos los que brilla son, ¿cierto? Yo puedo decirle a mi mamá que me fabrique unos elementos de protección respiratorio y le digo, mija, venga, siéntese y hágamelos así, con estos materiales, con estas características, pero me los construyó mi mamá. ¿Qué quiere decir? Eso está construido bajo norma N95, no está certificado N95. Ese es el elemento. Entonces, cualquier tipo de cumplimiento de norma, pues hay parámetros establecidos para eso, y lo que tenemos que ir, obviamente, es a que el vendedor, ¿cierto?, nos certifique, nos dé la ficha de certificación del equipo de elementos de protección personal que cumple con la norma, ¿cierto? O sea, que está certificado con la norma. Ahí entonces, básicamente la ficha nos va a dar la posibilidad de verificar si sí es en cumplimiento o simplemente en un proceso de fabricación. Perfecto, ingeniero. No tenemos más preguntas en este momento en el chat, entonces queda sino darte nuevamente las gracias, ingeniero, por compartir estas experiencias, conocimientos y demás. Entonces, ingeniero, muchísimas gracias. De verdad que has tenido una acompañamiento bastante amplio con nuestro programa. Entonces es bien interesante de igual forma poder contar con tu presencia en el marco de este evento. Esperamos que de igual forma poder seguir programando esta clase de charlas, de conferencias, de discusiones y demás para enriquecer entonces los conocimientos y las experiencias de nuestros estudiantes y los graduados y profesionales que también participan en cada uno de estos eventos. Sí, obviamente es agradecer por la universidad del programa y bueno, estamos dispuestos. Este es una pasión, no es es una pasión de la gestión del riesgo, pero pues podemos compartir obviamente con mucho cariño con todos. Una buena tarde y agradecer a todos los que asistieron. Claro que sí. Gracias, ingeniero. Gracias, chao.